Obviamente confirma un poco esto, ¿no? Una caída del consumo mientras el gobierno celebra, ¿no?, un declive de la inflación, que también podemos hablar de eso, pero me parece que el dato que nos traes, que es muy interesante, tiene que ver con la caída del consumo y creo saber las razones, pero contalo vos. Sí, mira, en los portales, incluso de La Nación Más, para que no digan, no, Julián Denaro usa fuentes de los portales kirchneristas. No, para nada. En La Nación Más hay un informe que dice, la baja de consumo de lácteos en el primer semestre del 2024 es 17,6%. Estamos hablando de lácteos, no estamos hablando de bienes de lujo, de bienes suntuarios, ni siquiera de bienes de entretenimiento que también son necesarios para la vida, ¿no? Pero estamos hablando de lo primero. Y peor todavía, porque el interanual desde junio dice 23%, o sea, lo cual incluye diciembre, ¿no? O sea que estamos hablando de una caída terrible. De hecho, todos datos del portal La Nación Más, incluso lo saqué, que después lo voy a enlazar con otro. El consumo al 2024, agosto, es 156 litros por habitante, o sea, estamos hablando de un promedio, ¿no? Sí. En noviembre del 2023, o sea, antes de que asuma este gobierno, era 194 litros por habitante. Y concluye el informe del portal La Nación Más que el 2024 cerraría como el año de menor consumo de lácteos de toda la historia argentina. Bueno, otros informes hablan de una baja de consumo interanual en pymes, en comercios barriales, en hipermercados, de el 16,1% en julio, y escucha esto, en junio había sido 12,4%. Vale decir que, como nosotros estuvimos recordando, ¿no?, las últimas semanas, el gobierno en un momento hablaba de la B corta, del vértice de la B corta, del rebote, que empezamos a mejorar. Bueno, no, en realidad estos informes lo que demuestran es que nuestro análisis, Diego, es acertado. Lamentablemente, ¿no?, tenemos que describir esto, que significa que por la destrucción sistemática y planificada del poder adquisitivo de los ingresos, el consumo sigue cayendo, la actividad sigue cayendo, y una de las comparativas que pone incluso de manifiesto esto es que la crisis, como se la llama ahora, la crisis del 2024, es en caída de consumo, es mayor, mirá que cuál es, que la del 2001, wow, que la destrucción de Macri en el 2016, que la crisis de Macri en el 2019, y también que la disminución, que esto ya excede a un gobierno, porque esto pasó en todo el mundo, que con la pandemia del 2020 hubo una baja de la actividad de cerca del 10%, esto fue el promedio mundial, y Argentina estuvo en el promedio mundial. Bueno, la crisis del 2024, así como nosotros lo venimos detallando todas las semanas, tiene la tendencia de ser aún mayor a todo eso, y tiene que ver, entre otras cuestiones, con lo que nosotros venimos reportando semana tras semana, que es, por un lado, la evolución desfavorable del poder adquisitivo de los ingresos, pero además ligado a los tarifazos, ligado al aumento de los transportes, ligado a la desregulación de bienes y servicios que la población consume, que la población necesita para vivir, y también esto está en línea con muchas de las cosas que nosotros decimos desde hace muchísimos meses, que pasó también durante el gobierno de Macri, ¿no? Que el sacarle los impuestos a los sectores más ricos, a las bases imponibles altas, a los sectores de mayor actividad y al comercio exterior, esa recaudación que necesita el Estado para poder funcionar, obviamente recae sobre las espaldas de la población común. Y significa todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Una radiografía de esta caída del consumo, que es un dato realmente muy preocupante, que creo que cada uno en su propia casa, en su propio hogar, sabe, ¿no? La caída del consumo, han cambiado incluso los hábitos, ¿no? Han empezado a comprar segundas marcas porque no dan los valores de lo que uno tiene que comprar para comprar lo que compraba antes, ¿no? Pasa, qué sé yo, para poner un ejemplo, no sé, un queso untable, ¿no? A ver, una marca concreta, un Casan Creme, está casi 5.000 pesos.
Casi 5.000 pesos un queso untable que en una familia de 4 personas, ¿cuánto te dura ese queso? Un par de días, nada más, ¿no? Pero además no es solo cuestión de segundas marcas. Lo que es una costumbre, incluso a veces dialogando con gente, uno también va preguntando o va contando y las respuestas son sí, a mí también. Bueno, que se está comprando alimento con tarjetas de crédito. Sí, para ir pateando, ¿no? Porque uno no tiene como para acceder a ese consumo. Escúchame, Damián te quería hacer una consulta. Julián, yo entiendo toda la parte de la info dura, de la data, pero me pongo por ahí en el lugar del oyente que piensa y dice, pero escúchame, si la inflación baja, el índice es 4, está bien, un poco lo asocio de que hay que usar el dinero para pagar otras cosas, como por ejemplo el colectivo, distintos tipos de transporte, la boleta de la luz y demás. Pero ¿por qué el consumo de comida, por ejemplo, baja si el índice supuestamente es mucho más bajo que hace, no te digo, 4 o 5 meses atrás? Por dos motivos. Por un lado, por el acumulado, es decir, una enorme destrucción estructural del poder adquisitivo, fundamentalmente desde el 118% de devaluación de diciembre, que generó una inflación acumulada de cerca del 100%. Y por otro lado, claro, porque la evolución de los incrementos salariales siempre estuvo por debajo. Incluso en este momento yo soy profesor universitario, hay una mezcla de paros, visibilizaciones, clases públicas, en rechazo, esto contesta tu pregunta también, ¿no? En rechazo a la, como dicen los manifiestos, la indignante propuesta paritaria, que habla de 3% en agosto, 2,5% en septiembre, cuando la inflación de julio estuvo cerca o más del 4%, ¿no? El texto es: sin salarios dignos no hay universidad de calidad. Bueno, sin salarios dignos no hay consumo, sin salarios dignos no hay actividad ni generación de empleo, y todo esto genera un efecto recesivo acumulado que va deteriorando todos los niveles de la actividad económica e incluso las posibilidades del Estado de solucionarlo, aún queriendo. ¿Por qué? Porque a menor actividad baja la recaudación. Bien. Y además bajaron los impuestos, por ejemplo, bienes personales, por ejemplo, ciertos impuestos de comercio exterior y a las bases impositivas, lo que estábamos diciendo antes. Entonces el dinero que dispone el Estado es mucho menor, pero igualmente, aunque estuviese, este gobierno tiene el estilo de decir: nosotros dejamos todo que lo arregle el libre mercado, ¿no es cierto? Así que tampoco vamos a asistir absolutamente a nada. Esa es la postura incluso de este gobierno. Julián Pájaro Denaro, gracias por esta pregunta. Te mando un abrazo enorme. Buen fin de semana. Un abrazo grande. 7 de la mañana, 45 minutos.